Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es María Pía, yo soy ayudante de la cátedra de Bioquímica Médica de la UCAMI y bueno, vamos a estar haciendo un breve repaso de algunos temas de lo que es el metabolismo de los aminoácidos. De igual manera, si todavía no leyeron el libro, los invito a ir a leerlo y afianzar los conceptos que todavía no tengan claros para entender bien esta presentación. Para empezar a entender el metabolismo de los aminoácidos, tenemos que saber y tener en claro los diferentes orígenes, sería las diferentes fuentes de aminoácidos que nosotros vamos a tener y también hacia dónde yo puedo dirigirme con estos aminoácidos, sería las formas en las que yo puedo utilizarlos. El primer origen que vamos a ver va a ser un origen exógeno, sería externo a nosotros. A través de la dieta, sabemos que si tenemos una dieta alta en proteínas, vamos a tener aminoácidos que se obtienen a partir de la justamente digestión y absorción en el intestino. Por ejemplo, si me como una milanesa o huevo en el desayuno, voy a estar obteniendo aminoácidos. El segundo origen va a ser a partir de degradar proteínas que sean endógenas, es decir, yo en el organismo tengo proteínas que ya no me son funcionales, que ya no necesito más, entonces voy a degradar esas proteínas para obtener aminoácidos. El tercer origen va a ser la síntesis, de nuevo sería la síntesis de estos aminoácidos que se da principalmente en el hígado. Todos estos aminoácidos van a ir a un fondo metabólico común. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los aminoácidos no se almacenan. Básicamente, no es como veíamos en otros metabolismos, como en hidratos de carbono, que se almacenaban en forma de glucógeno o en lípidos que se almacenaban en forma de trias y gliceroles. En este caso, todos los aminoácidos simplemente van a estar en un pool aminosídico, principalmente en lo que es la sangre. Entonces, de esta manera están a disposición del organismo para que los pueda utilizar cuando se requiera. Las diferentes vías ahora que pueden tomar estos aminoácidos va a ser o a síntesis proteica, que es lo más lógico, que sabemos que los aminoácidos son el componente estructural de las proteínas, el monómero. Luego también podemos formar compuestos nitrogenados no proteicos, como por ejemplo la urea, la creatina o el ácido úrico. Y también podemos degradarlos para obtener energía. Ojo con este punto que no es la principal fuente de energía. Recordemos que primero vamos a degradar los hidratos de carbono, luego ya en un ayuno tardío podemos empezar a hablar de lo que es degradación de lípidos para la obtención de energía y recién en un estado de inanición, cuando pase mucho tiempo, vamos a empezar a degradar aminoácidos para la obtención de energía. Bueno, como los aminoácidos no se almacenan en el cuerpo, vamos a ver que los niveles de aminoácidos van a depender de lo que es el balance justamente entre la degradación y la síntesis de los mismos. Sería entre el catabolismo y el anabolismo. Un balance nitrogenado que esté en equilibrio significa que el nitrógeno ingerido va a ser igual a lo que es el nitrógeno excretado. Y esto se va a dar en adultos. Ahora, el balance nitrogenado puede ser positivo. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando la ingesta supere a la excreción. Este caso debería ser positivo más que nada en niños, sería durante el crecimiento, y en mujeres que estén embarazadas. ¿Para qué? Porque justamente vamos a ver que el exceso va a ser útil para la síntesis de los nuevos tejidos. El balance nitrogenado también puede ser negativo y va a ser justamente cuando la excreción supere a la ingesta. Entonces, esto ya se da más que nada en situaciones patológicas, puede ser diversas neoplasias, una diabetes no controlada o ya desnutriciones severas. Bueno,
Para hablar de la degradación de proteínas, vamos a hablar de dos mecanismos principales. El primero es de los lisosomas y el segundo es un complejo que se llama ubiquitina proteasomas. El primer mecanismo de los lisosomas va a darnos una proteólisis que es inespecífica. Proteólisis sería degradación de proteínas, pero inespecífica. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se hace en este mecanismo es endocitar una proteína extracelular, aunque también puede ser una citosólica, y unirlo a un lisosoma. Los lisosomas son como vesículas que están dentro en el citosol de las células, que tienen enzimas hidrolíticas en su interior. A pHs ácidos justamente van a funcionar y van a degradar estas proteínas. Pero también pueden degradar otros compuestos, pueden degradar ácidos nucleicos, pueden degradar hidratos de carbono, lípidos, entonces no termina de ser del todo específico. Y el segundo mecanismo es el que es la principal vía. O sea, esa es la principal vía de proteólisis selectiva. ¿Por qué? Porque justamente como su nombre lo dice, ubiquitina van a ser moléculas que van a marcar las proteínas que se quieran degradar. Entonces, de esta forma, las ubiquitinas van a ir marcando las proteínas y una vez que la proteína está ubiquitinizada, se le dice, ingresa al proteasoma, que es el complejo proteico, si se quiere, que va a tener en su interior las proteasas que van a escindir a la proteína. Vamos a ver mejor este mecanismo. Vemos que hay tres enzimas, se le dice E1, E2 y E3, pero obviamente tienen que saber los nombres. La E1 es la enzima activante, la E2 es la enzima conjugante y la E3 es la ubiquitina ligasa. El primer paso va a ser la unión de la ubiquitina a la enzima activante, a la E1. Esta unión es como la activación de la ubiquitina, se le dice, y requiere energía, o sea, se gasta una molécula ATP. Una vez que la ubiquitina está activada, ahora tiene que pasar a la E2. Entonces, es transferida, esa ubiquitina activada se transfiere a un residuo de cisteína de la E2. Entonces, es como que la E1 se la pasa a la E2. Una vez que la ubiquitina queda unida al resto de cisteína de la enzima conjugante, se va a transesterificar a la ubiquitina ligasa, que es la E3. Entonces, a partir de allí, se puede ya unir a lo que es la proteína substrato. En el libro igual muestra que justamente la ubiquitina puede ser transferida a la proteína substrato o desde la E2 o desde la E3, pero es indiferente. Ahora, la proteína substrato no es suficiente con que tenga una sola ubiquitina para que sea reconocida por el proteasoma. Entonces, tiene que suceder este proceso que estábamos hablando en la diapo anterior, o sea, todos estos pasos se tienen que dar de 4 a 6 veces para que justamente se forme una cola de ubiquitinas y la proteína quede ubiquitinizada como tal. Una vez que esto sucede, puede ser captada por el proteasoma. Esa cola de poliubiquitinas se va a romper, se descinde. ¿Por qué? Porque las ubiquitinas nos van a servir, se tienen que devolver al medio para que puedan ser reutilizadas. Y una vez que queda solamente la proteína dentro del proteasoma, ahí por acción de proteasas se van a liberar oligopéptidos. Sería péptidos con hasta 10 aminoácidos. Ahora, en el medio, sería en el citosol, eso se termina de degradar por peptidasas y ahí ya tendríamos los aminoácidos libres. Bueno, vamos a seguir. Bueno, el siguiente tema es transaminación. Es un poco complicado al principio, pero se le agarra la mano y no es tan difícil. El concepto dice que comprende la transferencia del grupo amina de un aminoácido a un alfa-cetoácido. Para entender esto tenemos que tener bien en claro la estructura de los aminoácidos. O sea, si ustedes no la tienen muy en claro, van, repasan y vuelven. Los aminoácidos sabemos que están formados por
un alfa-cetoácido que sería como un esqueleto carbonado y un grupo amino. Cada aminoácido tiene un alfa-cetoácido específico. Entonces, vamos a tener 3 principales. Los 3 alfa-cetoácidos más importantes o los que van a tener relevancia para nosotros van a ser el piruvato, el oxaloacetato y el alfa-cetoglutarato. Cada uno de estos va a dar su aminoácido correspondiente. El piruvato unido a un grupo amino nos va a dar la alanina. El oxaloacetato unido a un grupo amina nos va a dar el aspartato y el alfa-cetoglutarato unido a un grupo amina nos va a dar el glutamato. Ahora, una vez que tenemos esto bien en claro, vamos a poder hablar de transaminación. La enzima que va a tener, digamos, que va a participar en esta reacción va a ser una aminotransferasa o transaminasa. Cualquiera de las dos maneras que le digan va a estar bien. Se va a utilizar un cofactor que es el piridioxalfosfato y que es un derivado de la vitamina B6, que eso lo ven más adelante. La primera reacción, el primer paso es formar una base que se llama base de Schiff. Ahora, esta base se forma uniendo un aminoácido a el piridioxalfosfato. Entonces, una vez que se unen ambos, se forma la base de Schiff. Luego, de ese aminoácido que teníamos, se va a desprender el alfa-cetoácido y queda solamente el piridioxalfosfato unido al grupo amina, ¿no? Y esto se denomina piridioxamina fosfato. Finalmente, vamos a ver que ese grupo amina que quedó se va a transferir a un nuevo alfa-cetoácido y se forma un nuevo aminoácido. Y de esa forma el piridioxalfosfato se restablece y se reutiliza para otra transaminación. Yo sé que puede ser un poco confuso, entonces le vamos a poner nombre y apellido, vamos a hacer un ejemplo bien para que terminen de entender que capaz le pueden llegar a pedir así. Si yo voy a transaminar, por ejemplo, la alanina, que es mi aminoácido, con el alfa-cetoglutarato, por ejemplo, sería de la siguiente manera. Se une el piridioxalfosfato a mi aminoácido, que dijimos que era la alanina. Se forma la base de Schiff. De ahí se va a desprender el alfa-cetoácido del aminoácido ese. En este caso, el alfa-cetoácido de la alanina es el piruvato. Entonces, se desprende ese piruvato y me queda el grupo amina que yo tenía con el piridioxalfosfato. Bien, se formó la piridioxamina fosfato. Ahora, lo que hacemos es transferir ese grupo amina al alfa-cetoglutarato que dijimos que era el alfa-cetoácido que íbamos a ocupar. Y ahí se forma el nuevo aminoácido. Si yo le agrego un grupo amino a mi alfa-cetoglutarato, obtengo glutamato. Entonces, yo voy a partir de una alanina y un alfa-cetoglutarato y voy a estar obteniendo un piruvato, que sería el alfa-cetoácido de la alanina, y el glutamato, que ya sería el aminoácido correspondiente al alfa-cetoglutarato. Bueno, vamos a seguir. Ok, lo que sigue es la desaminación oxidativa de glutamato. Esta vía se da, ¿por qué? Porque el alfa-cetoglutarato es el sustrato más frecuentemente comprometido en transaminaciones. Todos los aminoácidos que vayan transaminando entre sí eventualmente convergen para formar glutamato. Entonces, de alguna manera, el organismo formó esta vía para eliminar, si se quiere, o desaminar el glutamato sin estar sintetizando un nuevo aminoácido. Como pueden ver, es una sola reacción que está dada por la glutamato deshidrogenasa. Es una oxidorreductasa, entonces el glutamato se oxida y se reduce un NAD y se libera un amoníaco. El amoníaco es NH3, en la fotito se ve un NH4 porque al pH fisiológico del cuerpo el amoníaco capta un protón y se convierte en ion amonio. Esta vía, no les dije, pero principalmente se va a dar en las mitocondrias del hígado y del riñón. Siempre acuérdense dónde y en qué compartimiento de la célula sucede cada vía y cada reacción. Esta es una reacción irreversible, eso no lo puse capaz en la diapo, pero es irreversible porque ocupa como cofactor
la reacción inversa va a ocupar como cofactor NAD-fosfato reducido. Es decir, el cofactor de la reacción inversa es distinto al que se ocupa en la reacción original. Entonces si yo parto de un glutamato y voy a hacer la desaminación oxidativa, yo ocupo NAD oxidado. Pero si yo tengo amoníaco y alfa-cetoglutarato y quiero formar glutamato, lo que voy a ocupar es NAD-fosfato reducido. Entonces se vuelve una reacción irreversible. Otra cosa es la regulación de la vía. Tiene regulación alostérica, que va a estar activada por el ADP y el GDP y va a estar inhibida por el ATP y el GTP. Y bueno, el amoníaco que se forma es un compuesto sumamente tóxico para el sistema nervioso central, ya lo habrán leído en el libro. Entonces necesitamos de vías metabólicas del amoníaco, vías que justamente eliminen el amoníaco del cuerpo porque es un compuesto liposoluble que tiene la capacidad de difundir las membranas y justamente ser muy tóxico para el cuerpo. Bueno, el 80% del amoníaco que se forma va a ir a la síntesis de urea, a través de lo que es el ciclo de la urea. Y el 20% restante va a entrar a la formación de glutamina. La formación de glutamina es lo que voy a empezar hablando por esto porque es una sola reacción, es más simple. Se va a dar en hígado, músculo, riñón y cerebro. Ocupa ATP, ocupa energía. ¿Por qué? Porque la enzima es una sintetasa y a partir del glutamato y la adición del amoníaco se forma la glutamina. Yo acá puse que, bueno, la glutamina se elimina por orina, pero en realidad la glutamina funciona como un transportador, se quiere, de nitrógeno que no es tóxico. Entonces, no es que la glutamina directamente se va a eliminar por la orina. Lo que pasa es que hay una enzima que rompe esa glutamina que va a estar en los túbulos renales y en los lobulillos periportales del hígado. De esta manera, la glutamina se va a escindir por la enzima que se llama glutaminasa y nos va a dar nuevamente el glutamato y el amoníaco. Ese glutamato puede hacer la diseminación, que ya habíamos hablado, y nos puede dar un alfa-cetoglutarato, que por reacción anaplerótica puede ingresar al ciclo de Krebs y nos va a dar un segundo amoníaco. De esta manera, bueno, si estamos en el hígado, ambos amoníacos van a ingresar al ciclo de la urea para formar urea y eliminarse de esa manera del organismo. Y si estamos en riñón, ambos pueden ser, sí, excretados por orina, directamente el amoníaco. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito del ciclo de la urea. Sé que parece un poco confuso al principio, pero no es tan difícil como parece. Este ciclo se va a dar exclusivamente en hepatocitos y va a tener mitad del ciclo en mitocondria y la mitad que le sigue se va a dar en el citoplasma. Dijimos que como el amoníaco es un compuesto liposoluble, bueno, difunde la membrana interna de la mitocondria y una vez allí se condensa con un anhídrido carbónico, dice el libro, pero es lo mismo que decir dióxido de carbono, y se forma carbamilfosfato. La enzima es una carbamilfosfato sintetasa 1, como es sintetasa, ya nos está indicando que ocupa ATP, ¿cuánto? 2 moléculas. Bien, una vez que se forma el carbamilfosfato, el segundo paso es formar citrulina. La enzima implicada es una ornitina transcarbamilasa. Esto ya nos está diciendo todo. ¿Qué es lo que pasa acá? Al ser una transcarbamilasa, lo que pasa es que el grupo carbamilo, que está en el carbamilfosfato, se transfiere a la ornitina y se libera el fosfato. Y bueno, y se forma la citrulina. La citrulina que se forma ahora va a salir de la mitocondria al citoplasma. Va a salir por un contratransporte con ornitina. También es importante que sepan esto porque se preguntan los transportadores. Bien, esa citrulina, una vez en el citoplasma, se va a condensar con un aspartato para formar argininosuccinato. En este caso, volvemos a tener una sintetasa, entonces volvemos a ocupar una molécula de ATP. El argininosuccinato se va a romper, o sea, se escinde por una liasa en 2 moléculas, que son el fumarato y la arginina. La arginina, finalmente, por una arginasa, se va a escindir en urea y en ornitina.
Bueno, dato de color. El fumarato que obtuvimos del arginino succinato, vieron que se rompió y nosotros seguimos el ciclo a partir, tomando como sustrato la arginina. Pero el fumarato también tiene dos caminos. En el citoplasma se puede condensar con agua a través de una fumarasa para formar malato. Ese malato se puede oxidar a oxaloacetato por una deshidrogenasa ligada a NAD y este oxaloacetato puede transaminar para formar aspartato, que es el que va a ser utilizado para la formación de arginino succinato. Ven que en el paso anterior se ocupa aspartato. El segundo camino que puede tomar, porque acá estamos en citoplasma, ahora, el segundo camino que puede tomar ese fumarato es ingresar a la mitocondria. ¿Cómo? Hay un contratransporte en la membrana con aspartato. Entonces, el fumarato ingresa a la mitocondria y el aspartato va a salir. Una vez dentro, va a hacer lo mismo. Es decir, se va a hidratar a malato, se oxida a oxaloacetato y desde allí sí puede ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, si le preguntan alguna relación del ciclo de la urea con otra vía, ya saben que hay una relación con el ciclo de Krebs. Y bueno, para finalizar, el rédito energético de la vía es de 3 ATPs. O sea, más que rédito sería gasto energético porque es una vía, como ven, anabólica. Bien, vamos a seguir. ¿Y qué pasa con la urea? Bien, habíamos dicho que la urea era lo que se formaba para eliminar el amoníaco. Hasta ahora lo que hicimos es formar urea y no hicimos nada. Entonces, lo que pasa con la urea es que va a difundir a la circulación general. El 75% sí se excreta por orina y el resto pasa al colon. ¿Ahí qué pasa? En el colon nosotros tenemos bacterias. Esas bacterias que forman parte de nuestra microbiota tienen enzimas que se llaman ureasas. Justamente son enzimas hidrolíticas que lo que producen es que se rompa la urea y se produzca de vuelta amoníaco. Entonces, ese amoníaco va a volver al hígado por lo que es la vena porta y va a volver a formar urea. Es como un ciclo, digamos. Bueno, para finalizar, vamos a hablar un poquito de la síntesis de catecolaminas. Bueno, las catecolaminas van a ser hormonas y neurotransmisores que se sintetizan a partir de un aminoácido que es la tirosina, donde se van a sintetizar en lo que es el sistema nervioso y la médula adrenal, que es básicamente la médula de lo que es la glándula suprarrenal. Las catecolaminas, ¿cuáles son? Eso le van a preguntar. Dopamina, noradrenalina y adrenalina. Primero, el primer paso es la formación de un compuesto intermediario que se llama DOPA o 3,4-hidroxifenilalanina. Entonces, yo tengo tirosina a partir de una tirosina hidroxilasa que lo que hace es agregar un grupo hidroxilo a la estructura de la molécula, se forma la DOPA. Esta dopa, por una descarboxilación, pasa a dopamina y ahí ya tenemos nuestra primer catecolamina. Luego vamos a formar noradrenalina a partir de una segunda hidroxilación y finalmente vamos a formar adrenalina a partir de la noradrenalina por una enzima que es una transmetilasa. Lo que hace es añadir un grupo metilo, ¿no? El nombre de la enzima es feniletanolamina N-metiltransferasa. Acá, como en cualquier ciclo, cualquier vía metabólica, no hay mucho más que memoria, digamos. Sepan que la noradrenalina y la adrenalina tienen otros nombres. La noradrenalina también se conoce como norepinefrina y la adrenalina se conoce como epinefrina. Entonces, capaz lo escucharon de esa forma, lo pueden decir de esa manera, es lo mismo. Otro dato de color es que en el sistema nervioso no hay transmetilasa. Entonces, esta enzima que nos va a sintetizar la adrenalina, no tenemos en sistema nervioso, por lo que la única glándula del cuerpo que sintetiza es la glándula suprarrenal, la única que nos puede dar adrenalina. La enzima reguladora de la vía es la tirosina hidroxilasa, va a estar inhibida por dopamina y noradrenalina, sería por sus consecuentes productos, y va a ser activada por AMP cíclico. Y finalmente, comentarles que la tirosina, si bien es un aminoácido que se puede obtener a partir de la dieta,
se sintetiza en el cuerpo a partir de un aminoácido que sí es esencial, a partir de la fenilalanina. La fenilalanina pasa a tirosina por una fenilalanina hidroxilasa. Y bueno, teniendo esto en cuenta, si nosotros tuviéramos un déficit de fenilalanina, también veríamos un déficit de tirosina asociado, o bueno, más bien la tirosina pasaría a ser esencial, porque dejaríamos de poder sintetizarla en el cuerpo. Un ejemplo, creo que siempre ponen de un caso clínico, es de la fenilcetonuria. En este caso, el déficit es de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Entonces, toda la fenilalanina que tenemos se empieza a acumular por justamente falta o déficit de la enzima. Entonces, se acumula la fenilalanina y no podemos producir la tirosina. Casi siempre, bueno, lo que dicen es que el tratamiento es llevar desde que recién se nace una dieta baja en fenilalanina para que no se acumule, porque cuando se acumula se vuelve neurotóxico, y suplementar, sí, la tirosina. Nada, comentarles un poco un casito clínico para que vayan integrando y vean que es interesante. Pero bueno, ahora sí, terminamos la presentación. Espero que les vaya muy bien. Si tienen dudas, me pueden escribir y bueno, suerte en su examen. Lean del libro y vuelvan a repasar todo. Chao, chao.